A hablar, vamos a comenzar hablando de un tema bastante particular que seguramente tú que nos estás escuchando tienes a alguien cercano o si bien tú mismo que tiene este mal, ¿no? Que es la hipertensión. Hay un dato bastante particular sobre esto y preocupante además, porque en nuestro país, en el Perú, existen más de 5 millones de personas mayores de 15 años, ojo, mayores de 15, jovencitos, jovencitos, más de 5 millones mayores de 15 años que sufren de hipertensión arterial. Y nos preguntamos aquí, ¿cómo se puede prevenir? Tal vez tú pensabas que era hereditario solamente, ¿no? Mi papá es hipertenso, mi mamá, quizás yo lo tenga también por herencia, pero hay factores de riesgo que hoy vamos a hablar para poder tratar de evitarla, porque hay algunas causas que podrían provocar hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? ¿Cómo evitarla? Todos los tips. Hoy vamos a hablar con un especialista que ya tenemos en cabina, el doctor Jorge Francisco Torres Pérez, médico internista. Doctor, bienvenido a Siempre en Casa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos por el principio, como dicen, ¿no? ¿Qué es la hipertensión? Así en fácil, en rápido. Bueno, la hipertensión arterial es el incremento persistente de la presión arterial. Y la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, tanto en la contracción del corazón, que es la sístole, y en fase de relajación, que es la diástole. Es decir, sería la hipertensión arterial. ¿Y qué produce eso? ¿Cuáles son? A ver, uno lo relaciona de inmediato con un infarto de repente, con un tema del corazón, cardiovascular, ¿o qué es lo que produce específicamente? De manera práctica podemos decir que este incremento de la presión produce daño en el endotelio de las estructuras arteriales. ¿Eso significa? Eso significa que va a producir daño en el endotelio y va a producir placas ateromatosas a largo plazo, ¿no? O sea, se van a ir cerrando nuestras arterias. Exactamente. Entonces, como tal, puede comprometer cualquier órgano, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las enfermedades específicas que podemos sufrir si es que tenemos la hipertensión arterial? La hipertensión arterial, como podemos mencionar, puede producir muchas enfermedades. Dentro de las principales tenemos problemas cardiovasculares, a la cabeza los infartos de miocardio, por ejemplo, cerebros vasculares, las hemorragias, los sangrados, las entidades isquémicas que hay cerebrales. A nivel renal produce falla renal. A nivel de extremidades inferiores produce pues también isquemias y otro tipo de factores. O sea, puede comprometer cualquier órgano. Claro, porque nuestras arterias recorren todo nuestro cuerpo. Y al irse cerrando por la hipertensión, por lo que usted explica ahora, puede comprometer cualquier órgano y puede provocar todo lo que usted ha enumerado. Ahora, es importante saber lo siguiente. ¿La hipertensión es hereditaria o también se puede contraer durante la vida? Muy bien, dentro de los factores de riesgo para hacer una hipertensión arterial existen dos. Unos que no se pueden modificar. Lamentablemente nacemos con esos factores de riesgo. Uno, el factor hereditario. Se dice pues que hijo de padres con hipertensión, hay una probabilidad de 25% si uno de los padres nada más tiene hipertensión arterial y hasta un 50% si los dos padres tienen hipertensión arterial. Ok, es alta la probabilidad. Por ejemplo, la edad. A medida que transcurre la edad, la presión también aumenta fisiológicamente, ¿no? Entonces, a mayor edad, mayor riesgo de hipertensión. No lo podemos modificar. Otro factor racial. Las personas afroamericanas tienen mayor predisposición a hacer este tipo de patología. E incluso el sexo. Se menciona que hasta antes de los 60 años los varones son los que tienen mayor predisposición a hacer hipertensión arterial y a partir de los 60 las mujeres tienen mayor predisposición a hacer hipertensión arterial. Ahora, usted ha mencionado edades altas, 60, 50. Inmediatamente después de la pausa, doctor, lo invito a quedarse con nosotros todavía para seguir conversando sobre el tema de la hipertensión. Quisiera que nos responda por qué se habla de 5 millones mayores de 15 años que tienen hipertensión. ¿Por qué cada vez hay más jóvenes que sufren de hipertensión? Lo vamos a discutir, lo vamos a conversar después de la pausa. Le pido que nos siga con nosotros el doctor Jorge Francisco Torres, médico internista. Vamos con los anunciantes y regresamos con el doctor. Ya regresamos en Siempre en Casa. Hablando hace unos minutos acerca de la hipertensión. Estamos en cabina con el doctor Jorge Francisco Torres Pérez, él es médico internista, a quien antes de irnos a la pausa le había dejado una consulta. Doctor, el dato fuerte con el que hemos empezado este programa es que hay más de 5 millones de personas mayores de 15 años que sufren de hipertensión. Eso quiere decir que hay jóvenes que pueden sufrir de la hipertensión. ¿Por qué cada vez hay personas jóvenes que sufren de hipertensión hoy en día? Bueno, una de las razones es que para la génesis de esta hipertensión arterial existen factores que son modificables. Y dentro de estos factores modificables está conllevar un estilo de vida saludable. Es decir, tanto en la alimentación como en la actividad física, que son factores que pueden ser corregidos. Por ejemplo, el consumo de sal incrementado
es un riesgo para justamente producir esta enfermedad. Se dice que una persona debe consumir al día aproximadamente hasta 5 gramos de sal por día, que corresponde más o menos a una cucharadita de sal durante todo el día. Y evidentemente en la comida peruana le echamos muchísima más a veces, ¿ah? Y en los restaurantes ponen incluso saleros en la mesa, ¿no? Para que no aumente la sal, sin antes probar los alimentos, que podría ser va en desmedro. Ese exceso podría provocar hipertensión en personas jóvenes incluso. Va en relación directa con la hipertensión. ¿Qué otras cosas? Sal. Otro es, por ejemplo, el consumo de alimentos procesados, que ya tienen también en sus ingredientes sal, ¿no? Las bebidas gaseosas, los chisitos, etcétera, todos los snacks tienen también contenido alto en sal, por eso tienen ahí también sus sus octógonos, ¿no? Otro aspecto es el sedentarismo. Los niños ya no salen a jugar a las calles como antes, ¿no? Entonces están más metidos en sus computadoras, en sus tablets, etcétera. Y entonces la actividad física que no se manifiesta también es un factor de riesgo para este tipo de enfermedad. Es decir, si personas jóvenes acumulan todos, si abusan de los procesados, si es que abusan de la sal, no sé, de las gaseosas, y no hacen ejercicio, por ejemplo, tienen altas probabilidades de sufrir de hipertensión. Así es. Y cuando uno tiene hipertensión, ¿se puede dar cuenta? ¿Hay síntomas o cómo se manifiesta? Lamentablemente, la hipertensión arterial es una enfermedad mayoritariamente silente. No da síntomas, o si da síntomas muy inespecíficos, como un poco de dolor de cabeza, mareos, de repente zumbido de oídos, o de repente ve como escotomas luminosos nada más al ver, pero síntomas específicos no lo da. Bueno, atención los que nos escuchan y nos están viendo también a través de la televisión y nos escuchan en la radio, porque la hipertensión es una enfermedad silenciosa, doctor, entonces, es decir, no produce síntomas, pero eventualmente puede esto manifestarse en algo en alguna de las enfermedades que ya usted nos ha mencionado, ¿no? El tema cardíaco, el tema renal, porque afecta a todo el cuerpo. ¿Cómo podemos detectar temprano la hipertensión? Es decir, esos pequeños signos que nos ha mencionado, el tema de la vista, de un poquito de mareo, un poquito de dolor de cabeza, ¿podemos acudir a un especialista para que nos diagnostique? ¿Podemos encontrarla antes la hipertensión? Claro que sí, la medicina preventiva es básica acá para el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? En el caso de los niños tenemos pues los pediatras, ¿no? Y si no hay pediatras, en un establecimiento de salud están los médicos de familia que ven este tipo de patología. El diagnóstico de la hipertensión arterial relativamente es fácil, solamente es medir la presión arterial, pero existen otras personas que tienen hipertensión como que oculta, ¿no? En el cual pues uno va a su control, le toman la presión y le encuentra que está normal. Pero ya en sus actividades empieza la presión a incrementarse. Claro, porque el estrés, por ejemplo, es un factor de riesgo también. Así es, el estrés también es un factor de riesgo. Es decir, una persona, ya no hablemos de tan jóvenes, ¿no? En sus 20 y tantos años, que ha empezado a trabajar y siente estrés, también podría manifestarse con una presión alta. Por supuesto. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, el abuso de consumo de licor y el tabaco también son factores que predisponen a esta enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso también se puede intervenir de esa manera. Perfecto. Entonces, estamos hablando del cigarro, el alcohol, el abuso, por supuesto, de estas sustancias también podría provocar el estrés, una combinación realmente que no ayuda para nada y sobre todo, atención también con lo que dijo el doctor hace unos minutos, y si tenemos padre o madre que sufren de hipertensión, ya es también un aviso. Un factor de riesgo. Eso sí no se puede modificar, porque es ya genético. Eso es genético. Esos son los que ya, si mi papá tiene hipertensión, mi mamá tiene hipertensión, ya tengo una alta probabilidad de tenerla. Tengo que cuidarme más. Y si aún así hago todo lo que usted ha mencionado, todos los factores de riesgo, ¿no? Comer mal, comer snacks, tomar gaseosa o fumar, tomar de manera constante, ¿no? A la hora que los jóvenes están así todos, ¿no? Todos los fines de semana, ¿no? Hay un factor de riesgo importante, incluso el estrés. Así es. Y también la obesidad, porque uno come ahora en exceso a cualquier momento y ese incremento de volumen que tenemos de peso hace que aumente la resistencia de nuestros vasos sanguíneos y condiciona también a la hipertensión arterial. También afecta a nuestras arterias. Muchísimas gracias, doctor, por habernos informado de este importante tema. Ya todos nuestros oyentes están agradecidos de haber aprendido sobre esto. Doctor Jorge Francisco Torres Pérez, médico internista, nos ha hablado de la hipertensión. Ahora ya sabes cómo cuidarte, ¿ah? Atención, porque la hipertensión es hereditaria y además la puedes también
provocar con algunos comportamientos y factores de riesgo que hemos hoy día conversado. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí. Muchas gracias por la 11 en punto de la mañana, vamos a escuchar el gran resumen de la hora, pero no te muevas, estás escuchando RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Esto es Siempre en Casa, ya regresamos.